historias que cambian el mundo. Y a veces, esas historias nacen del dolor más profundo. Estamos en noviembre de 1862, pleno corazón de la Guerra Civil estadounidense. Imaginen la escena. Una mujer, de apenas 1,5 metros de estatura, entra en la Casa Blanca. Afuera, el país se desangra. Y frente a ella, nada menos que Abraham Lincoln, el hombre más poderoso de la nación. Y la recibe con una frase que, ha quedado para la historia. Miren, no se sabe si es 100% real o no, pero da igual, porque captura una verdad gigantesca, el poder que puede llegar a tener una sola historia. Ojo, no fue un general, tampoco un político, fue una madre que, con una simple pluma, disparó la que podríamos llamar la primera bala. Una bala simbólica, claro, pero en una guerra que se cobraría la vida de 700,000 personas. Pero, a ver, ¿qué puede llevar a alguien a escribir algo tan potente? En el caso de Harriet Beecher Stowe, que es nuestra autora, todo empezó no con la política, fíjense, sino con un dolor muy personal, muy profundo. Todo se remonta a 1849. La tragedia la golpeó de la forma más cruel. Su hijito, Samuel, de apenas 18 meses, murió. Y ella misma lo escribió más tarde. Dijo que solo en ese momento pudo entender de verdad el tormento de una madre esclava cuando le arrancaban a su hijo de los brazos. Ese dolor se convirtió en un puente de empatía. Y poco después, la política le echó más leña al fuego. En 1850 se aprobó la Ley de Esclavos Fugitivos. ¿Qué significaba esto? Que los ciudadanos de los estados libres estaban obligados a ayudar a capturar a quienes huían de la esclavitud. Para Harriet, eso era ser cómplice, y eso era intolerable. El empujón final, por así decirlo, vino en una carta. Su cuñada le escribió y le dijo algo como: «Harriet, si yo tuviera tu talento con la pluma, escribiría algo para que esta nación entera sienta lo maldita que es la esclavitud». Y al leer esas palabras, algo hizo clic. Harriet aceptó el reto. Se hizo una promesa a sí misma: voy a escribir algo. Y vaya que sí lo hizo. Lo que escribió, cambió el curso de la historia. Ahora bien, Stowe era muy inteligente. Sabía que para que su libro fuera una bomba, tenía que llenarlo con 2 cosas: la pólvora de la realidad pura y dura y una teología tan potente que hiciera temblar los cimientos morales de toda la nación. Y es que el personaje principal, el famoso tío Tom, no fue una invención total. Para nada. Se inspiró en un hombre de carne y hueso, Josiah Henson. Y la historia de este hombre es una verdadera odisea. Imagínense esto. Después de ser traicionado de la peor manera por el amo al que le había sido fiel, Henson tomó a sus 2 hijos chiquitos, se los cargó en la espalda, que ya la tenía herida, y caminó casi 1,000 kilómetros hasta llegar a Canadá y ser libre. Esa resistencia increíble, esa nobleza a prueba de todo, esa fue el alma que Stowe le dio al personaje de Tom. Pero aquí viene lo que es quizás lo más radical del libro. No es solo la historia. Es el argumento teológico que hay detrás. Stowe, que era hija de un predicador muy conocido, no atacó la esclavitud solo desde un punto de vista político. No, la atacó desde la fe. Su argumento era que la esclavitud era una blasfemia, una especie de idolatría, donde el amo se ponía en el lugar de Dios. Y eso, decía ella, era un pecado que corrompía el alma de todos, esclavos y amos por igual. Era un misil directo a la conciencia de una nación que se veía a sí misma como profundamente cristiana. Y el impacto fue inmediato, masivo. El libro no solo sacudió los cimientos de Estados Unidos, provocó un auténtico terremoto social en todo el mundo. Pensemos en este número, 300,000. Esa fue la cantidad de copias que se vendieron solo en Estados Unidos en el primer año. Para que nos hagamos una idea, esa era una cifra astronómica para la época. De hecho, el único libro que vendía más era la Biblia, nada más y nada menos. Y claro, la onda expansiva no se quedó ahí, cruzó los océanos. Por ejemplo, en Gran Bretaña, la gente se puso tan en contra de la esclavitud que al gobierno le resultó imposible, políticamente, apoyar al sur confederado. En Rusia, la historia del sufrimiento de Tom tuvo tanto eco que se cree que influyó en el zar Alejandro II para que liberara a millones de siervos.
Incluso en Siam, lo que hoy es Tailandia, una dama de la corte se conmovió tanto que liberó a todos sus esclavos. El libro se convirtió de la noche a la mañana en una especie de manifiesto mundial por los derechos humanos. Pero, ¿y en casa? Mientras el mundo lo aplaudía, en el sur de Estados Unidos la reacción fue, bueno, todo lo contrario. El libro fue prohibido, quemado en plazas públicas. Tener una copia era un delito que te podía llevar a la cárcel. Fue tan fuerte el golpe que en un intento desesperado por contraatacar se escribieron casi 30 novelas anti-Tom. La guerra de las ideas, la guerra de propaganda, había estallado. Y con esto llegamos a la parte más compleja, a la gran y trágica paradoja de esta historia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que el nombre de su héroe, que era todo un símbolo de resistencia y fe, se haya convertido con el tiempo en uno de los peores insultos que existen? La respuesta, y esto es clave, no está en el libro, está en cómo lo destrozaron después. A ver, el tío Tom de la novela es un mártir, un héroe. Muere desafiando a su amo, se niega a delatar a 2 mujeres que escaparon, su último acto es de pura resistencia. Pero, ¿qué pasó? Que llegaron los Tom Shows. Eran unas obras de teatro súper populares, pero también súper racistas. Y tomaron al personaje y lo convirtieron en una caricatura, un viejo servil, sumiso, interpretado por actores blancos con la cara pintada de negro. Y fue esa versión, por desgracia, la que se quedó grabada en la mente de la gente. Así que, para que quede súper claro, cuando hoy se usa tío Tom como un insulto, no se está hablando del héroe que creó Harriet Beecher Stowe, para nada. Se está hablando de esa caricatura racista de los teatros. El insulto, en sí mismo, es el resultado de una traición histórica, una que borró por completo el personaje original. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que da que pensar. ¿Cómo puede ser que una historia, una creada para romper cadenas, termine creando una nueva? Nos deja una lección muy poderosa sobre las narrativas, sobre cómo tienen el poder de liberar, pero también, si se distorsionan, el poder de oprimir. Porque a veces la batalla por el significado de una historia es tan importante como la historia misma.